Ok, dígale por favor, mande un mensajito a Marisela Patricia que se vuelva a agregar porque la sacó la plataforma. En, tómatelo tú. En este caso, les comentaba ahorita que vamos a iniciar con lo que tiene que ver la unidad número 2 del aparato digestivo y iniciamos con el tema de gastroenteritis. En esta unidad número 2 vamos a hablar de gastroenteritis y dentro de los trabajos que se les pide es que en esta semana realicen un cuadro diferencial, una tabla comparativa, perdón, de lo que viene siendo gastroenteritis virales, bacterianas y parasitarias. El día de ayer les compartí el video con los chavos del 605 para que vean cómo van a realizar esa actividad. Y de igual manera, vamos a hablar de lo que es el tema que nos marca nuestro programa. Sin embargo, no viene ninguna tarea que vamos a hacer hablando de lo que es desequilibrio hidroelectrolítico, porque de la tarea que vamos a hacer de lo referente a gastroenteritis, virales, bacterianas, parasitarias, es el tema de intolerancias alimentarias, que les repito, es el tema que vimos el día de ayer con el 605, que es el video que se los compartí en el grupo. Ahorita voy a compartirles el tema que tiene que ver con desequilibrio hidroelectrolítico, ¿sí? Y esto es importante que nosotros lo entendamos porque cuando hablamos del módulo renal, hablando del paciente pediátrico, pues debemos saber un poquito hablando de los cómo se pierde el agua y cómo mantenemos nosotros un equilibrio hablando de los electrolitos y las cantidades de los electrolitos para hablar del concepto de natremias, kaliemias y por supuesto lo que tiene que ver con el metabolismo del potasio. ¿Ok? Entonces, esto es lo que tenemos para esta semana, ¿sí? Hablando de gastroenteritis, hablando del tema malas técnicas alimenticias, intolerancias y desequilibrio hidroelectrolítico. ¿Sale? Si tienen cualquier duda, por favor, inmediatamente cuando esté pasando la presentación, me dicen, ¿sí? Para tratar de aclararles las dudas y que no me vaya yo de largo. Entonces, ahorita si hay oportunidad, vamos a ver el tema también de lo que es gastroenteritis. Sin embargo, pues arrancamos con desequilibrio hidroelectrolítico. ¿Ok? Entonces tenemos a 45 personas y ahorita 10:25 fue el último registro con Jennifer que me pidió acceso para ingresar a la clase. ¿Qué es el desequilibrio hidroelectrolítico? Si ven la pantalla donde les comparto a este niño con los ojitos hundidos, la piel seca y todo ello. ¿Sí? Sí, Ok. ¿Qué es el desequilibrio hidroelectrolítico? Desequilibrio hidroelectrolítico es la alteración que tiene que ver tanto con el agua como con los electrolitos. Los electrolitos, por ejemplo, si yo tengo agua de más, ese es un desequilibrio hidroelectrolítico. Si tengo agua de menos, también. Si tengo sodio, si tengo de potasio de más, calcio de más, eso también es un desequilibrio hidroelectrolítico. Entonces, cuando tengo una alteración en ese equilibrio del agua y los electrolitos que están disueltos en el paciente, ya sea por exceso o por déficit, eso es patológico. El paciente se puede manifestar con, si es un paciente menor de 1 año, con las fontanelas hundidas, en este caso los ojos hundidos, la piel y mucosas secas, el tono de la piel puede estar así como cartoncito, puede presentar fiebre, diarrea, vómito, sudoración. Vean la cantidad de agua que tenemos nosotros hablando de los pacientes. El 60% de un adulto es agua. Sin embargo, hablando de un lactante, prácticamente un 80% de su cuerpo viene siendo agua. Entonces, ¿dónde se encuentra el agua distribuida? El 29% en el líquido intracelular. Y vean, por favor, en el adulto comparado con ese lactante, cómo cambia. En el caso del adulto, el líquido intracelular en el adulto es 40% de agua. En el paciente pediátrico, el agua dentro de las células es menor, es de un 29%. Las grasas y los sólidos del paciente pediátrico es mucho menor que en el caso del adulto. Y si comparamos adulto mujer, adulto hombre, vean por favor hablando de grasas y sólidos, un 50% van a tener mucho más hablando del agua, en este caso las mujeres. Estas necesidades de líquidos específicos nos permiten a nosotros identificar cuando tengo un paciente hospitalizado y voy a manejar una terapia intravenosa en estos pacientes. Los requerimientos de líquidos específicos por grupo etario son diferentes. Por ejemplo, vean, hasta 100 mililitros por kilogramo por día en el
en el neonato comparado con lo que tiene que ver de 40 a 50 mililitros en un paciente adulto. Entonces, ¿cuánto le voy a dar a un paciente a un neonato que pese 5 kilos o a un neonato que pese 750 gramos? Radica en esta característica de 80 a 100, pero por kilogramos por día. Entonces no va a ser lo mismo que le voy a administrar a un neonato que pesa 750 gramos a un neonato que pesa 3 kilos 500. ¿Sí? La relación radica en el peso de ese paciente, tratando de cuidar mucho en ese 80 a 100 mililitros de lo que pese. ¿Ok? Entonces, tratar a un paciente pediátrico radica en lo que pese. Muy diferente cuando estamos hablando de adultos. En adultos hay dosis estándar que nosotros podemos manejar, pero en el paciente pediátrico tenemos que cuidar bastante eso. Vean, por favor, aumenta un poquito los requerimientos hablando de líquidos en un lactante, ¿sí? Y por supuesto que eso se va prácticamente disminuyendo conforme va creciendo. Entonces, ¿por qué? Por esa tablita que decíamos nosotros aquí. En el lactante, el 78% de su cuerpo es agua y esta agua se encuentra principalmente disuelta en lo que tiene que ver en el líquido intracelular y el extracelular. Vean que las grasas son muy poquitas. Ok, cuando yo pierdo agua, de igual manera va a ser diferente hablando de pérdidas insensibles y hablándose en orina y en las heces, dependiendo la edad que yo tenga. Vean, por favor, hablando de pérdidas insensibles en un pacientito que es lactante, ¿sí? A un paciente que es en este caso, un niño ya mucho mayor. Nosotros producimos de orina aproximadamente en el adulto de 1,700 a 200 mililitros en 24 horas. En el adulto, en los pacientes pediátricos, la orina puede ser entre 50 y 95 mililitros hasta 600 a 1,200 mililitros en 24 horas, dependiendo del paciente. Vean lo que se elimina por las heces, de 5 a 10 mililitros, y las pérdidas insensibles, 45 mililitros. Entonces, en un total, en un paciente, en un lactante, yo voy a eliminar aproximadamente 140 mililitros de orina, o perdón, en el total de pérdidas insensibles, orinas y las heces, muy poquito. Si estuviéramos hablando de un adulto, eso sería oliguria. Pero si yo represento los 3 kilos 500 que tengo en caso de un lactante o 5 kilos que tiene un lactante, muy diferente a una persona de 80 kilos o 100 kilos que estaríamos hablando en el adulto. Entonces, esta relación radica en lo que les decía ahorita, lo que pesa este paciente pediátrico. Entonces, el lactante que aproximadamente consume hasta 130 mililitros por kilogramo por día, vean, es total lo que va a estar eliminando en este caso de agua. Lo que consuma lo elimina. ¿Ok? Vean, por favor, en este caso, este pacientito de 6 años o este pacientito de 15 años, ¿sí? Los niños mayores, la producción prácticamente oscila entre lo que salimos nosotros de la oliguria hasta los 2 litros y poquito más. Hay pacientes pediátricos, hablando de esos niños mayores, que el consumo de leche o agua o caldos o sueros es tremendamente alto. Los pacientes están tomando agua y aparte la cantidad de frutas en ocasiones que consumen, también, por ejemplo, si comen sandías, si comen jícama, comen pepino, es una gran cantidad de alimentos que son ricos en agua. Entonces, esto hace que se eleven las concentraciones tanto de agua como lo que viene siendo la producción de orina. ¿Qué es un electrolito? Y esta imagen que les estoy proyectando es pregunta de examen tal cual. Hace unos días me mandó un examen de laboratorio un alumno que está en 4º año y me pone, profe, ¿qué tan malo es si mi paciente, hablando de la excreción o hablando de los valores de potasio, 100 miligramos por decilitro más de lo normal? ¿Ustedes qué crean? Por supuesto que esto es gravísimo, porque el rango que yo estoy manejando, hablando del sodio, el potasio y todos esos electrolitos, si se dan cuenta, el rango es muy cortito. Cuando hablo de los valores del sodio, los rangos oscilan en 135 miligramos por decilitro hasta 145 miligramos por decilitro. O sea, el rango estamos hablando de 10 miligramos por decilitro que yo voy a tener hablando de lo normal. Si el paciente está excretando o tiene los electrolitos en sangre, eso es en sangre, si tiene los valores diferentes a esto,
menos de 135, voy a decir que mi paciente tiene hiponatremia, hablando de lo que viene siendo en este caso el sodio. Mande, Erika. Mande. No, profe, se me prestó, perdón, sin querer. No se duerma, pues, no se duerma. ¿Sí? Entonces, en el paciente, ¿sí? Yo tengo que estarle midiendo si tengo un paciente que esté dematizado o tengo un paciente que está deshidratado, los electrolitos. Si estos electrolitos de manera fisiológica se encuentran en estos rangos, ¿sí? Que les decía, sodio entre 135 y 145 es normal. Potasio entre 3.5 miligramos por decilitro hasta 5.5 es normal. El cloro, si yo tengo entre 96 y 106 es normal. Calcio entre 2.1 hasta 10 miligramos por decilitro es normal. Si yo tengo magnesio entre 1.6 y 2.4 y el fósforo entre 4.5 y 7. Estos normalmente yo me los encontraba escritos en su escritorio porque son preguntas de examen, ¿sale? Entonces, si salen fuera de lo normal, si es menos, hiponatremia o hipocalcemia, hipocloremia, hipocalcemia, hiponatremia y fosfotemia. Si son más, pues le ponemos el hiper. Entonces, ¿qué es un electrolito? Son iones con carga eléctrica, ya sea positiva y negativa, que participan en los procesos fisiológicos en el organismo, manteniendo un equilibrio entre el espacio del líquido adentro de la célula y fuera de la célula. Hablando del pH, ve para allá. Pregunta desde siempre. A ver, Emanuel, pregunta. ¿Cuánto es el pH de la leche materna? No sabría decir, maestra. A ver, Erika, que tienes la manita prendida otra vez arriba, que te quedó arriba. Erika Sugey. Noelia, el pH de la leche. ¿Por qué creen que los recién nacidos se pueden alimentar solo y exclusivamente con leche? Porque el pH es neutro. Ahí está en la pantalla, les estoy compartiendo una escala donde vienen los alimentos con el pH. ¿Sí? No les estoy ni echando mentiras, aquí está. ¿Sí alcanzan a ver donde dice leche, agua, lluvia, 7, neutro? Sí, maestra. Emanuel, la dejaste ir. ¿Sale? El pH de lo que viene siendo Coca-Cola, jugo de limón, vinagre, es ácido. El amoníaco, la pasta de dientes, es alcalino. Por ejemplo, si yo me agarro a lavar mi baño de mi casa con ácido, y yo no quiero que se me deteriore mucho lo que tiene que ver el mosaico para lesionar con el ácido esas paredes, después de lavarlo le puedo administrar pasta de dientes, que es alcalino, y neutralizo el ácido que tiene que ver el uso de lo que viene siendo el ácido muriático o el cloruro de lo que he utilizado. Entonces, cuando mi paciente tiene una acidosis, significa, ¿sí? Vean, por favor, que es menos de 7.3. Alcalosis es arriba de 7.4. Entonces, para hablar de lo que tiene que ver en este caso, el pH radica en el rango entre 7.35, o sea, ligeramente alcalino, ¿sí? Y 7.4, que es ligeramente alcalino. No es el de 7, que normalmente estamos hablando de la leche materna, ¿sí? O de la leche, lluvia, agua destilada, es un pH neutro. ¿Ok? Si mi paciente tiene, vean por favor, hablando de la presión de CO2, que se mide en milímetros de mercurio, de 35 a 45, si esa presión de CO2 aumenta, mi paciente tiene hipercapnia. Y normalmente cuando el paciente tiene hipercapnia, tiene hipoxia. Si mi paciente tiene disminución de la presión de CO2, mi paciente no va a tener hipoxia. Va a estar oxigenando mayor de lo que debería. Entonces, mi paciente, ¿qué va a pasar cuando tiene hipercapnia o cuando tiene hipocapnia o cuando tiene hipoxia? Mi paciente, este equilibrio del pH va a estar alterado. ¿Ok? Veo que se siguen registrando ya tardecita. Ahorita vamos a preguntarles cuán llegando tarde. Entonces, cuando yo hablo de acidosis metabólica, vean por favor cómo se encuentra. ¿Alguien sabe qué significa el HCO3? A ver, Kenia.
¿Qué significa HCO3? No sé, pero no sé la verdad. ¿Ok? Ulises Melendres. ¿Qué se les ocurre? Se los dejo de tarea porque es pregunta de examen. ¿Vale? Cuando un paciente tiene un pH alterado, una presión de lo que viene siendo en este caso para Maestra, eliminar, mande, no era bicarbonato de sodio. es bicarbonato sin sodio, es puro bicarbonato. Ok, bicarbonato. Si le ponemos CHCO3Na, o sea, ahí sí le ponemos bicarbonato de sodio. Este bicarbonato y lo que tiene que ver con la presión de oxígeno, en este caso, el dióxido de carbono, porque tiene dos moléculas de carbono y oxígeno, dióxido de carbono. Si yo tengo un pH bajo, un dióxido de carbono bajo y bicarbonato bajo, mi paciente es en acidosis metabólica. ¿Qué significa? Que si yo me voy a esta tablita que está aquí, mi paciente va a estar abajo del 7, porque tiene acidosis metabólica. Si mi paciente tiene aumento del pH, aumento de lo que es el bicarbono, ahí se me fue, dióxido de carbono y el bicarbonato, mi paciente va a estar en alcalosis metabólica. Clínicamente, ¿de qué me sirve esto? Cuando al paciente le hago un estudio para medir gases arteriales, esto de saberlo yo me va a permitir que pueda intervenir con mi paciente, de saber si le voy a administrar oxígeno o no, o cómo se lo estoy administrando. ¿Sí les ha tocado ver personas que empiezan a respirar muy rápido, muy rápido, muy rápido y se desmayan? Eso se debe a que disminuye lo que viene siendo, en este caso, ay, se me va el avión. Cuando yo no meto oxígeno y meto CO2 de más, porque mi paciente no está ventilando de manera adecuada, va a caer en alcalosis respiratoria. ¿Qué significa? Que su pH, hablando de estos valores, ¿sí? Mi paciente va a ventilar de manera inadecuada. Entonces, ¿qué tengo que hacerle? Meterle oxígeno a mi paciente porque está metiendo mucho de este CO2. Vean cómo está el bicarbonato, está bajo. Entonces, normalmente en la acidosis respiratoria, esos van a estar bajo y el pH, perdón, van a estar alto y el pH va a estar bajo. Van a estar a la inversa. En estos pacientes, en acidosis respiratoria, yo le tengo que meter lo que tiene que ver oxígeno. Y aquí en la alcalosis respiratoria, yo tengo que regularle a mi paciente, no meterle tanto oxígeno de más. Clínicamente, cuando yo tengo una alteración en lo que tiene que ver el metabolismo del agua, que mi paciente tiene más agua de lo demás, ¿sí? Los solutos van a tender a estar disminuidos. Cuando a mí me falta agua, mis solutos van a estar concentrados. Voy a prender aquí la cámara para que vean. Imaginémonos que en esta tacita que tengo aquí yo, le eché 4 cucharaditas de azúcar. Tengo un garrafón de 20 litros y ese garrafón de 20 litros le eché 4 cucharaditas de azúcar. Va a estar más dulce, este o el de 20 litros. Este significa que aquí tengo mayor concentración de solutos que el de 20 litros. Eso pasa con nuestros trastornos del agua. Sin sangre, yo tengo cierta concentración que ahorita hablando, se me cerró, habla de lo que tiene que ver en este caso con las pérdidas normales del agua. Y esto, si yo tengo un paciente que tiene entre 145 y 145 de sodio, si es concentración de 5 kilos en un paciente de 20 kilos, ambos están en equilibrio hidroelectrolítico. Aunque uno pese 5 kilos y el otro pese 50, si manejan estos rangos de los electrolitos, ambos están normales. La sangre que están teniendo ambos, hablando aquí en esta escala del pH, aquí dice leche, agua, lluvia, el agua destilada. Hablando de la sangre, el pH de la sangre es ligeramente alcalino.
¿Qué significa? Que aunque yo tenga 5 años o sea recién nacido, los niveles de los electrolitos tienden a que ser iguales en todos los pacientes. ¿Ok? Entonces, aquí yo me tengo que aprender esos electrolitos porque si estoy hablando de mi paciente que tiene un pH bajo o un pH alto, esto es anormal. Y radica mucho en los iones que yo esté manejando, ¿sí? Y radica mucho en las concentraciones que agua que yo maneje. Por eso, hablando del paciente pediátrico en las áreas de terapia intensiva, ¿sí? La cantidad de oxígeno que el paciente que esté entubado le estemos administrando impacta en el desarrollo del paciente. Y también va a impactar la cantidad de soluciones que nosotros le pongamos al paciente. Hablando específicamente de los electrolitos en el paciente que está en terapia intensiva, esos se miden todos los días. Y yo, a través de una gasometría, mido gases arteriales. Normalmente lo hago por turno. Entonces, esa es la importancia de nosotros poder manejar ese tipo de datos en los pacientes que están hospitalizados. Entonces, aquí les estoy poniendo un cuadrito hablando de lo que tiene que ver en los pacientes que tienen trastornos hidroelectrolíticos. Ojo, si mi paciente está hiperhidratado, o sea, que me agarre, es que voy a hacer la dieta del agua y tomo 5 litros de agua todos los días, eso no es bueno tampoco. Porque lo que estoy haciendo en esas 4 cucharadas que les decía que le echo a mi café de azúcar, o en esas 4 cucharadas que le echo de más a mi garrafón con agua, es lo mismo que le estoy metiendo de líquidos de más. Entonces, ¿qué va a pasar si yo hiperdiluyo, en este caso la sangre? Los solutos van a tener, y mi paciente a orinar, eliminar sangre que necesito para mi desempeño celular. Entonces, ¿qué pasa con un paciente que está hiperhidratado? El paciente puede fallecer intoxicado por agua. Así se los pongo de grave que es. Entonces, ¿cuánto debemos de tomar en el adulto de agua en 24 horas? Aquí en Sinaloa, que hace calorcito ya, entre 3 y 5 litros de agua máximo. Sobre todo si hago actividad física vigorosa. Pero si yo en mi casita sentado, con que tome aproximadamente entre 2 y 3 litros de agua, nada más agua, no incluyo lo demás, es suficiente. Si me voy al gimnasio, aumento un poquito mis necesidades de agua y por supuesto los alimentos ricos en electrolitos, como viene siendo en este caso el plátano, los vegetales verdes como la espinaca, el pepino, la lechuga y todos ellos. ¿Ok? Entonces, ¿qué le voy a hacer a un paciente que está hiperhidratado? Cuando yo le detecto a mi paciente que tiene edema, que tiene salivación excesiva, que es la cialorrea, mi paciente que tiene hambre, y por eso les digo, en el caso de la hiperhidratación es muy común en mujeres cuando hacer el agua, que es de líquidos y aumenta la ingesta por litros de agua. ¿Qué hacen? Pues diluyen los electrolitos y pueden tener desde arritmias hasta parada cardiorrespiratoria y pueden fallecer. ¿Ok? ¿Alguna pregunta con esto? Profe, yo tengo una pregunta. ¿Y las personas que toman agua alcalina? En este caso también el exceso de los productos alcalinos van a hacer que cambie el pH. Entonces, en este caso nosotros tenemos que, silencia tu micrófono, por favor, tenemos que nosotros que ver en cuestión de lo que le está pasando al paciente por el consumo de sustancias. Ahorita sacaron hasta la sal que no es de sodio, la sal que es de potasio. O sea, si yo voy a hacer cambios en el estilo de vida del paciente, ni sal de sodio ni sal de potasio. Es no sal de ninguna. Esos sustitutos de sal tampoco. Lo mismo pasó en algún momento con la glucosa, que nosotros teníamos azúcar y luego después del azúcar sacaron la sacarina y de la sacarina sacaron otro tipo de azúcares para que el paciente diabético los utilice. O sea, si tú no vas a utilizar azúcares es de ningún tipo. Así de no, pero es como cuando nos dicen, no nos puede dar permiso a la mamá, pero voy y le pido permiso a mi papá. No hay permiso. No hay azúcares, no hay sales, y en este caso el agua alcalina también tiene un efecto en el pH. Pero no hay estudios suficientes como para que en este momento yo te diga, ¿sabes qué? En base a esto puedes seguir utilizándolo y es mejor. Lo mejor es el agua normalita, nada de alcalina. Sí, pero cada quien busca alternativa hasta que se vean los efectos a largo plazo en la salud del paciente. Vamos a poder decir, eso es bueno o no es bueno. Ok.
Bueno, voy a dejar de grabar en este momento.